El día de hoy es lo que necesitamos ver. Necesitamos ver cómo la crisis nos lleva a orar. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo desde el reto de hoy. Un gran saludo, un beso santo. ¿Cómo estás, Julito? ¡Wow! Sí. Estoy bien. La Biblia dice saludados con ósculo santo. Sí, yo sé. ¿Qué es ósculo santo? Es un beso santo. Dado de la forma correcta. Sí, de la manera correcta. Aunque tú sabes que la cultura judía, sí. la cultura oriental en términos generales, ¿verdad? Árabe, judía y todas estas zonas, es muy común el saludo de beso. Sí. Entonces, así que me preocupan porque yo soy bien occidental. Sí, o sea que si vas a Qatar algún día, tienes que tener cuidado si vas a ir al Mundial. Mira, estamos en esta serie hablando de Jonás. Qatar y argentinos, porque los argentinos también son besadores, ¿verdad? De besos, sí. Y los italianos, italianos son besadores. Mira, estamos en esta serie que es la continuación. Otras subculturas. Mira, Jonás, ¿te acuerdas cuando hicimos Jonás? A Dios no se le puede ganar. Sí. Ahora estamos en otra serie que se llama Jonás, tenés una oportunidad más. Ajá. Y aquí estamos viendo cómo realmente en la crisis, que fue lo que vimos ayer, o sea que... Crisis por decirlo. Sí. Pachito, algunos dicen... Pachito quiere decir poco profundo. Así poco profundo, ajá. Sí, crisis por decir superficial. Sí. Porque realmente lo que tiene es una mega crisis. Sí, o sea, que te trae un pez. Está complicado. Sí, pero Dios tiene el control, vimos ayer. Estábamos conversando el otro día sobre esta etapa, creo que te la he contado, de que los psicólogos le conocen como el terror nocturno, que atraviesan los niños a veces entre los 3 y los 5 años por pesadillas y toda esta cuestión. Sí. Y entre las 12 y las 3 de la mañana. Más o menos, por ahí anda la cosa. Y recordando cómo nuestros hijos pasaron por terror nocturno, ¿verdad? Hay diferentes casos, pero una no se me olvida. Una de nuestras hijas llega como a las 3 de la mañana llorando y yo tenía la política de que a mi cama solo entrábamos mi esposa y yo, nada más, ¿verdad? Y nadie más debía. Buena política para ti si tienes niños. Sí. Entonces, pero Pati a veces les hacía espacio del otro lado, ¿verdad? Entonces, sí, exactamente. Pero llega una de nuestras hijas llorando a las 3 de la mañana y le dijo, mira, amor, no, tenés que regresar. ¿Qué te pasó, mi amor? Es que tengo una pesadilla. Entonces, no, mi amor, es una pesadilla nada más. ¿Y qué estaba soñando? Soñé que una rana gigante me quería tragar. Qué tremendo. Entonces, cuando dijo eso, yo pensé, qué terrible realmente, ¿verdad? Ya no le vamos a dar hamburguesas en la noche. Solo de pensarlo, qué barbaridad. Entonces, esa noche se durmió ahí con nosotros. Pero de pensar que un pez gigante de verdad te quiere tragar, ¿cómo habrá sido? O sea, yo puedo imaginarme a Jonás flotando, ¿verdad? De alguna forma, o tratando de no hundirse, y de repente vas sintiendo que una lengua grande se va subiendo por tus tobillos, ¿verdad? Y algo viscoso y ligoso, ¿verdad? Y te va tragando, y entonces empezás a meter las manos y te estás ahogando y te va engullendo, vas sintiendo la presión por todos lados, y uno dice... Qué terrible. Es una crisis, o sea, una crisis. Por eso decía, no es me quitaron el trabajo, o perdí el carro, o me chocaron ayer. O sea, esta es una crisis. Mega crisis. Y en esa crisis, creo que es cuando aprendemos a orar. Qué buen punto, qué buen pensamiento. Sí, yo creo que a veces... Y yo te lo he dicho tantas veces, ¿verdad? Tenemos esta idea de que una pequeña oracioncita hecha en un momentito es suficiente. Y oramos no con pasión, porque realmente casi que oramos a veces oramos como por una disciplina buena. Yo admiro a algunos que tienen una vida de oración disciplinada, que es muy buena, que quisiera tener. O sea, yo tengo mi vida de oración, pero no así como la de algunos, ¿verdad? Que uno dice, tremendo. Pero no aún con la oración disciplinada, yo creo que algunos no oramos con la devoción necesaria. Porque no hay
emergencia del alma. Sí. Pero cuando estás siendo tragado por un pez y la crisis es espantosa y descomunal, entonces ahí de plano que oramos. Mira, hay un pasaje que estaba queriendo recordar donde estaba, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te han visto. Es Job capítulo 42. Ok, es algo similar. Job está pasando yo voy a decir, ahora entre comillas, y estoy haciendo los deditos como de comillas por lo que nos están solamente escuchando, pero Job era un cristiano. Sí. Por eso digo entre comillas. O sea, Job iba a la iglesia, Job hacía su devocional, daba su diezmo, o sea, hubiera sido lo equivalente a un cristiano para nosotros. Pero aún él, que yo diría que era un cristiano devoto, consagrado en su época, él tiene que decir al pasar por esta crisis, yo de oídas te había oído, pero ahora... Sí, al cambio del día, Job era un diácono. Sí, o sea, por lo menos, un diácono de los principales líderes de la iglesia. No era uno de los pastores, pero era alguien así, un referente dentro de la iglesia. Pero él dice, ahora en la crisis realmente... Ahí te he conocido. Te he conocido. Sí. Es que eso es lo que pasa. Sí. Cuando hay una crisis, yo creo que el día de hoy es lo que necesitamos ver. Necesitamos ver cómo la crisis nos lleva a orar y cómo debemos aprovechar que tenemos la oportunidad de aprender a orar, que es más allá que simplemente saber decir unas palabras, que tenemos la oportunidad de aprender a conectar con Dios. Tú sabes que en el Nuevo Testamento, de las cosas que los discípulos le dijeron a Jesús es, Señor, enséñanos a orar. A mí siempre me llamaba la atención que no les dijo, enséñanos a predicar, ni enséñanos a hacer ministerio, enséñanos a desarrollar un programa, enséñanos a establecer metas claras y una visión la cual podemos vender de manera... No, nosotros necesitamos aprender a comunicarnos con Dios como tú lo haces. Y en la escuela del Señor, en la materia de oración tiene el maestro que se llama Don Crisis o Doña Crisis, y cuando este maestro enseña, pues uno aprende a orar. Dice Jonás capítulo 2, dice, está siendo tragado y dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Yo quiero que veas aquí 3 momentos de oración que nos ayudan a entender cómo funcionó esto de que Jonás verdaderamente murió. El pasaje dice que en versículo 17 dice que han pasado los 3 días y las 3 noches. Y entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, o sea, solo para que tengas el tiempo, 3 días, ya terminaron los 3 días y 3 noches y está orando. Cuando ora, lo que dice es, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Perdón, otra vez los tiempos. O sea, ¿él es tragado? Él es tragado. Pasan 3 días y 3 noches. O sea que ahí es donde se registra la oración. Se registra la oración de capítulo 2 al final de los 3 días y las 3 noches. Por la palabra entonces. O sea, él dice, pasaron 3 días y 3 noches, entonces oró Jonás a Jehová. Y la forma... Cuando está orando le dice, Señor, yo te oré. Y entonces va a referirse a algo que pasó al principio de los 3 días y 3 noches. Ya entendí, y entonces dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Usted está diciendo, yo oré cuando estaba pasando, cuando estaba entrando en esto. Yo oré. Y yo creo que la forma como funciona, ahora voy a regresar al salir del flashback y regresar a flash forward, no sé cómo diría aquí, él está diciendo, yo oré y cuando yo oré, Dios tomó una decisión sobre mí y eso fue llevarme al Seol, porque dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Esa es una tercera oración. O sea, hay una oración de 3 días después. 3 días después hay una oración al comenzar el proceso y hay una oración en el Seol. En el Seol. Entonces tú tienes 3 momentos de oración que están dados en Jonás capítulo 2, que te hace entender, entre otras cosas, que él fue al Seol, porque ya vamos a ver unos momentos de qué se trata eso. Quizás pensando en oración. Y después tenemos que explicar qué es el Seol, porque no todo el mundo entiende la expresión. La oración de Jonás capítulo 2 versículo 1, que es al final de los 3 días, es una oración diciendo, Señor,
tú me escuchaste. Tú me escuchaste. Qué tremendo. Yo creo que esa es la oración preciosa que todos estamos esperando hacer en algún momento de la vida. No sé si te ha pasado a ti. Ni siquiera dice gracias, pero hay una parte de descanso. Sí, salí del otro lado, qué tremendo, qué tremendo. A mí me acaba de pasar hace poco, pasando por un proceso de la vida, ¿verdad? Y entonces entramos en una circunstancia que yo no hubiera querido tener, y entonces orando, y finalmente un día Dios resuelve todo y es como, Señor, gracias. O sea, gracias, eso es muy bueno. Pero hay otra oración que se hace cuando estás entrando en la crisis. Cuando estás entrando en la crisis, la oración es totalmente diferente. La oración es, sácame de aquí. Sácame de aquí, yo no quisiera estar ahí. Yo no sé qué habrá dicho Jonás en ese momento. Solo sé que hacia el final del capítulo nos va a hacer entender que él hizo algunos votos ahí. O sea, él... tú sabes cómo funciona cuando uno está en una crisis, ¿verdad? Señor... La tentación de decir, Señor, si tú me sacas de esta, yo... y ahí según yo voy a la iglesia todos los domingos, yo empiezo a diezmar, yo voy hincado a la iglesia, o me traigo a vivir a mi suegra, o sea, cada uno según sus... O me voy a vivir donde mi mamá. En mi caso, mira, casi que es... Señor, te prometo. Pero es por la crisis. Eso te lo juro. Te lo juro. Es por la crisis, es la crisis. Es que en la crisis sale la necesidad tremenda que uno tiene. Entonces la única alternativa, ¿a quién iba a pedir ayuda a Jonás ahí? O sea, ahí aquí ni podía convencer al mero, ¿verdad? Le voy a hacer cosquillas al mero en la garganta, tal vez me saca. No, es... Solo Dios. O sea, la oración genuina sucede, creo yo, cuando hemos llegado al punto de entender que el único recurso que tenemos es Dios. A mí me gusta, hace poquito cité a François Fenelon en uno de los estudios del libro de Lucas. El monje del siglo XVI. Católico, pero con una relación con Dios tremenda. Él dice, que habla de la oración. Él habla de la oración, él habla de la conexión con Dios un montón. Es un místico, ¿verdad? Habla de la oración con Dios, pero de la relación con Dios. Pero él dice, es que uno debe entender en un momento que orar es como el pobre, la persona pobre, paupérrima, que es un mendigo, que tiene la oportunidad de hablar con una persona rica que le puede sacar del lío en el cual está, y es la única opción. Entonces, yo no me voy a quedar sin palabras. O es como el enfermo, dice que... Enfermo terminal, no dice terminal, pero eso va a entender. Que está pasando por una crisis terrible, que ha encontrado a un médico bueno que es el único que puede sanarlo. Entonces, tiene la oportunidad de llegar y conectar. La oración es realmente así. La oración no es entonces... Vamos a orar, me toca orar, te toca orar. Tú sabes, a veces las parejas, ¿verdad? La esposa en la noche, vamos a orar. Ora tú, gordo, ¿verdad? Entonces, Señor, te damos las gracias por este día, te pedimos que bendigas a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no creo que es malo eso, pero no sé si es la oración que necesitamos darle al Señor. Y tú acabas de decir la palabra, de entender quién es el Señor, quién es el que manda, el que puede solucionar todas nuestras circunstancias. Entonces tú tienes ahí la parte de orar y tienes la parte de invocar en la angustia a Jehová. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Él me oyó. Tienes entonces una oración al final de los 3 días, que es gracias. Una oración al principio de los 3 días, que es Señor, sálvame. Y una oración en la crisis, que sucede en el Seol. Dice. Yo te dije, perdón, antes de que leas, ¿qué es el Seol? El Seol es el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Muchos ven una equivalencia plena y llana con el Hades del Nuevo Testamento. Yo creo que hay algunas pequeñas diferencias técnicas, si podemos decir. Pero el Seol era... ¿Cuando alguien moría? Cuando alguien moría, iba al Seol. El Seol tenía básicamente 2 compartimientos grandes y un centro. Tenía el compartimiento donde iban los muertos sin Dios, que no habían tenido relación con Dios, no habían tenido la fe necesaria en el proceso de Dios del Antiguo Testamento, que la salvación siempre ha sido por fe y por gracia, para creer al Señor, y se llamaba el Hades o el Seol. El Hades en el Nuevo Testamento, el Seol propiamente.
y tenía un compartimiento que era donde iban las personas que tenían fe en el Señor. No le voy a llamar cielo porque no era el cielo propiamente, pero digamos que era la antesala del cielo, que el Nuevo Testamento le llama el seno de Abraham, que es donde Abraham está ahí, voy a decir así, no es el regente del lugar, ¿verdad? Pero quizás es el referente del lugar. Hay un tercer elemento del Seol, que es el abismo. El abismo... que es el que los divide. Es el que los divide, ¿verdad? Y que es, literalmente, es el abismo un profundo. Arranco. Y es un lugar demoníaco, terrible. En lo profundo. En lo profundo, ¿verdad? El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, y yo creo que es la conjunción del Seol, que está ahora... No, el seno de Abraham ahora está vacío porque la gente ha ido al cielo. Dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. Y sacó a los que estaban del seno de Abraham. Sí. Pero tú tenés el Seol y el abismo, que probablemente se van a fusionar en uno solo, y tienes lo que la gente conoce como el infierno, o el lago de fuego, o todo este sistema de juicio terrible. Entonces, Jonás, hasta donde podemos ver, dice que ora desde el Seol. Sí, sí. Que es un evento único. Sí. O sea, yo creo que es una oportunidad única. No encuentro a nadie más, aparte del Señor Jesucristo, que haya bajado hasta el Seol y haya regresado y con la conciencia de ser quien es. Jesús y Jonás. Sí. Pablo fue al tercer cielo. Pablo fue al tercer cielo. Pablo tuvo la experiencia de espejo, voy a decir así. Pablo fue al lugar de 7 estrellas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Pero no 7 estrellas, el hotel de 7 diamantes, 7 estrellas. Este fue a la posilga terrible. Y está el caso del hombre rico y Lázaro, que son descritos, nunca regresan, pero son descritos en ese lugar. Sí. Entonces, él experimenta el quebranto. Yo tengo una convicción que aquí voy a inferir. Yo sé que todo esto es, estamos tratando de entender el texto de lo que dice. Hay un pez real que se traga a un Jonás real, que se muere realmente y pasa su cuerpo 3 días y 3 noches siendo consumido por los líquidos, los jugos gástricos del pez. En eso, Jonás es llevado en su alma, es llevado al Seol. Antes de morir, ora. Sí. En el Seol ora, y vamos a ver en Jonás capítulo 2, el versículo 1, lo que vamos a ver, que es al final de los 3 días, o sea que él ya viene saliendo del Seol. Al regresar. Entonces ahí hay una resurrección, hay una resurrección verdadera. Y yo creo que la razón por la cual Dios le permite ir al Seol y regresar es para que él tome conciencia del destino de los ninivitas. Los ninivitas, a quienes él había rehusado predicarles. Sí. O sea, allá en Jonás capítulo 1, cuando comenzamos todo, la orden de Dios era, mira, anda a hablar con estos que se van a ir al infierno. Y entonces Jonás dijo básicamente que se vayan. Yo no quiero nada con ellos. Mira, y perdón, que te interrumpo porque estamos cortos de tiempo, pero creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad que tuvo Jonás de ir al Seol y ver el lugar donde algunos de nuestros familiares, compañeros de trabajo, amigos, cambiaría nuestra perspectiva de la vida. Yo creo que oraríamos diferente. Sí. Yo creo que viviríamos diferente. Sí. Yo tenía un amigo que él insistía, Señor, déjame ver el infierno, 5 minutos, deja ver el infierno 5 minutos. Era tremendo. Y se murió. Él murió eventualmente. Él ya murió, pero yo siempre pensé, yo no quisiera ver el infierno. O sea, yo no creo que quisiera ver el infierno. Jonás vio esto. Jonás vio esto y su vida espiritual fue transformada completamente. Yo creo que nosotros podemos ver el destino eterno por medio de la Biblia. O sea, tenemos la capacidad de ir por la fe, leyendo lo que la Biblia dice y experimentando en el poder de la fe la verdad de la palabra, pero quizás a veces no lo hemos hecho. Sí. La crisis debe llevarnos a orar y considerar nuestra vida espiritual desde una perspectiva diferente. Ok, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es sacarle provecho a la crisis en lo que se refiere a nuestra vida espiritual, especialmente a la capacidad de conectar con Dios de manera correcta, la intensidad.
es darle gracias a Dios que Él nos ha rescatado del infierno a nosotros, pero es también tener la conciencia de lo que otros están pasando espiritualmente y que nuestra crisis debe ser vista desde esa perspectiva, no solo de lo que estoy sufriendo o de lo que no he tenido, sino de lo que Dios quiere hacer conmigo y por eso me está haciendo atravesar por todo esto. Qué tremendo, qué tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que tus oraciones cambien en el tiempo de la crisis. No una oracioncita chiquitita para que Dios te saque de un problemita, sino la conexión verdadera con Dios. Eso es clave. Y debe ser permanente de ahí en adelante. Definitivamente. El día de mañana vamos a ver un poco de cómo esto trae algunos resultados directos a nuestra vida. Ok, esperamos por mañana. Por el momento, esperamos que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana en El Reto de Hoy.